bendición a su vida, ¿sí? Y que la palabra en esta preciosa noche pueda también hacer eco en nuestros corazones. Le invito a abrir la escritura, vamos tal cual como se ha podido anticipar, a hacerlo en el libro del Apocalipsis. Recuerde que estamos con la ayuda del Espíritu Santo meditando, ¿sí?, los días domingos por la noche en este preciosísimo libro de revelaciones. Y para ello le invito a que por favor me acompañe al capítulo 15. Vamos a meditar en la Biblia en los primeros 4 versículos, esperando que el Señor nos dé la oportunidad de poderlo ver de manera integral, ¿sí?, de esta porción bíblica. Hoy vamos a predicar por el tema preludio, amén. Hoy vamos a predicar por el tema preludio, amén. Ya vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Y leemos la palabra de nuestro Dios, verso 1, capítulo 15, verso 1 al verso número 4. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Y leemos la palabra de nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Verso 2, léalo por favor. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Todos el versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y pongamos nuestras vidas y obviamente la enseñanza en las manos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden, amados, tener su celular en vibración, en silencio, para que no le interrumpa ni a usted ni a la persona que está junto a usted. Amén. Para que todos podamos tener ese tiempo especial de enseñanza. Amado Padre Celestial, gracias en esta preciosísima noche. Nos permites una vez más poder ver a través de la Escritura, a través de la Biblia, oh mi Señor, oh Padre, la oportunidad de ministrar tu palabra. Gracias, Señor. Permítenos tener el privilegio de poder no solo leerla, sino también de entender la palabra. Padre, qué importante es tener el conocimiento, pero al mismo tiempo, junto con ese conocimiento, la disposición de querer, Padre, poner en obra o en práctica lo que se conoce. Señor, ayúdanos, oh Dios. Necesitamos saber más de ti. Necesitamos involucrarnos mucho más, Señor amado, en tu voluntad. Padre, reconozco que estamos viviendo en tiempos muy difíciles, muy complicados, donde la maldad, Señor, es ilimitada, donde, Padre, las naciones en la praxis, Señor, se han olvidado de ti. Solamente buscan de manera litúrgica, religiosa, pero ¿quién verdaderamente se acerca de todo su corazón? Señor, guárdanos, Padre, para poder ser un pueblo agradecido, ser un pueblo, Señor amado, que sepa honrar, Padre, tu palabra, tu presencia en nuestras vidas. Que el sacrificio de Jesús haga en nosotros, Señor, el valer la pena vivirlo. Señor amado, en tus manos nos depositamos y te pido, mi Rey, que aceleres los pasos de aquellos hijos tuyos que han dispuesto en venir, Señor, a esta tu casa de oración. Señor amado, una vez más nos depositamos en tus poderosas manos y que Dios tenga bien hablarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.
Bien, mis amados, Apocalipsis capítulo 15, verso 1 al 4. Hoy vamos, como les mencionaba, a predicar por el tema preludio. Amén. ¿A qué hago alusión cuando toco este tipo de temas? ¿Sí? El preludio es considerado como el suceso, ya hablando en el marco referencial de la lectura bíblica, ¿sí? Al suceso que le precede, previo, sí, obviamente al acontecimiento que se va a desarrollar, pero con una característica: para que el preludio sea preludio, eso que se anticipa debe de estar o debe de ser idóneo a lo que viene. De lo contrario, no sería preludio. Insisto, para que el preludio sea considerado el anticipar de lo que viene, debe de tener una estrecha relación con aquello que va a acontecer. Ejemplo, miren, voy a ser bien práctico. La típica retada, ¿sí?, es un preludio de la paliza que viene por delante. A eso se le puede considerar un preludio, ¿verdad? Que va al colegio, va a la escuela, así entrega la libreta, y una vez que recibe su mamita o el papito la libreta, ve a su muchacho al lado y dice: ya vas a ver lo que te espera en la casa, ¿verdad? Esa amenaza se la puede considerar como un preludio, un anticipo. Y el muchacho ya desde ahí ya le va doliendo ahí atrás, ya se va sobando. Entonces, mi amado, el preludio de lo que vendrá está debidamente tipificado en los primeros 4 versículos. Es decir, se anticipa todo aquello que de manera estricta viene muy conectado con lo que va a ocurrir en los versículos posteriores a estos primeros que hemos leído. Ese preludio, mi amado, debe de ser, claro que sí, analizado, debe de ser observado, porque esto nos va a ayudar a entender el porqué de los juicios de Dios que vendrán por delante. Un preludio debe de ser, mi amado, entendido en todo su esplendor. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario ponernos en los zapatos de Dios para poder entender el porqué de la ira venidera. Si alguien no se pone en los zapatos de Dios, mi amado, es imposible llegar a entender, a comprender en su máximo esplendor por qué Dios va a derramar 7 plagas sobre la tierra. Y con ellas, obviamente, mi amado, sin un desencadenar de juicios que a la verdad nadie, mi amado, los quisiera recibir. Nuestro concepto de la sociedad respecto de Dios es que Dios es un Dios de amor, es que Dios es un Dios de paz, es un Dios misericordioso, es un Dios, mi amado hermano, de amistad, un Dios comprensible, un Dios razonable, un Dios, mi amado hermano, de piedad, un Dios de contentamiento, es decir, de lo mejor que se pueda rescatar. Eso es Dios. Y si bien es cierto, quienes tienen este concepto de su creador no se equivocan, mi amado, esto que usted reconoce tanto en Dios es un lado de la moneda. Diría cualquiera, yendo un poquito en los años 70, años 80, es el lado A del cassette, es el lado A del disco de acetato. Del otro lado, mi amado, también se encuentra todo lo que de pronto usted no quisiera concebir en su mente y en su corazón de lo que podría ser Dios. Entiendo, mi amado, y creo que se lo podría de una u otra forma representar muy bien. Entiendo que aún en medio de nosotros, de nuestra forma de darnos a conocer en la familia, nuestros hijos creo que experimentan más el 99% de lo bueno que podríamos llegar a hacer con ellos, pero cuando se nos mete el diablo podríamos reconocer el 1% de lo perverso que podríamos ser con ellos también, ¿verdad? Sería y tendríamos algo totalmente
totalmente incoherente que el 99% de nuestro tiempo con nuestros hijos sería el quererlos eliminar, el matarlos a palos, y solo el 1% de nuestra relación con ellos manifestar de amor, besos, abrazos y todo lo que sí, de bien se pueda llegar sí, a observar en nosotros. Mi amado, Dios es un Dios que tiene sí, su lado B del disco. Y en esa faceta, créame, nadie lo debiera de conocer. Nadie lo debiera ni siquiera, mi amado, de palpar. Pero Dios tiene su lado B. Mire que lo estoy poniendo de manera muy superficial. Dios tiene una faceta, créame, que el hombre no debería ni siquiera diríamos, de aspirar a verlo en esa faceta. Hay muchos que han podido decir, a mí me gustaría que Dios, si de una buena vez, manifieste su ira, manifieste su cólera, manifieste sobre esta raza humana, que es perversa y maligna, su castigo. Tanto que quieres, inclusive hasta orando, podría llegar a decir, Señor, derrama tu ira. Derrama, Señor amado, toda tu violencia contra esta humanidad que es apática a lo que tú obviamente por tu palabra deseas para nosotros. Mi amado, esta introducción que le estoy haciendo bastante énfasis, descansa en el libro de Amós, capítulo 5, verso 18. Hoy vamos a rebuscar en la escritura textos que posiblemente por donde se encuentran en la Biblia son muy pocas veces leídos. Libro de Amós, capítulo número 5. Si usted ve que alguien no tiene Biblia, por favor comparta la escritura para que todos podamos ir verificando los textos bíblicos. ¿Lo tenemos, mi amado? Libro de Amós, capítulo número 5. Le dice amén cuando ya lo encuentre. ¿Lo tiene, mi amado? Amós, capítulo número 5. Dice el Señor, versículo número 18. Quiero empezar por esto, mi amado. ¿Lo tenemos? Verso número 18. Mira lo que dice el Señor. ¿Ya lo encontró? Y ojo con esto. Dios, mi amado, se anticipa y nos dice: ¡ay de los que desean el día de Jehová! Y entendiendo que cuando dice el día de Jehová se refiere no al día, sino al periodo de tiempo que Dios tomará para poder ejecutar sus juicios. Se lo reconoce bíblicamente como el día, pero no es un día, será una larga temporada, mi amado hermano, de castigos. ¿Sí? Y dice el Señor: ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis? Mira cómo Dios hace una interrogante acá, ¿no? Nos hace una interrogante a nosotros. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Eso de una u otra forma, mi amado, nos prepara y nos anticipa, haciéndonos, mi amado, que reconsideremos. Y esto por lo general, ¿sabe a quién se lo dice? Se lo dice al pueblo que lo conoce. Al pueblo que conoce a Dios por medio de su palabra. Dios nos anticipa y nos dice: ¿por qué me andan pidiendo juicio? Si no saben que cuando llegue, mi amado, no habrá quien podría llegar a estar en pie cuando inicie. Amados hermanos, cuando hablamos de este tiempo, el día de la ira de nuestro Dios, en los primeros 4 versículos, si volvemos al libro de Apocalipsis, mi amado, el Señor nos va a dar pautas, obviamente, antes de que esto ocurra. Pero pautas, mi amado, no necesariamente que nos van a dejar libres de la ira. Mi amado, el mundo entero quedará sujeto a la ira de Dios. Y cuando digo del mundo entero, hablo de todos los habitantes que hayan quedado para que esa sentencia divina, mi amado, recaiga y ya
no sea irreversible, es decir, esto se llevará y punto. Nadie lo va a impedir. Nadie, no habrá oración en el mundo que impida el derramamiento de la ira de Dios. Ahí, mi amado, el cielo estará cerrado, dicho de una forma pragmática, estará cerrado como de bronce a cualquier oración, a cualquier ruego, a cualquier intercesión. No habrá petición, no habrá clamor, no habrá ayuno, no habrá vigilia, no habrá, mi amado, quien pueda hacer cambiar de parecer a Dios cuando esto se desencadene. Es como cuando ya la madre tiene el látigo alzado y ya está en pleno vuelo y ahí están las nachas ya desnudas para recibirlo. Caerá porque caerá. Y esto, mi amado, desembocará un dolor inevitable. Amado, dice pues el Señor, en el cielo se vio una señal grande y admirable, obviamente por lo que va a traer. 7, dice allí, ¿qué cosa? 7 ángeles, solo se los verá. 7 ángeles que tienen o tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, dice allí, ¿qué cosa, mi amado? Se consumaba, dice allí, la ira de Dios. Ahora, vamos a ir poco a poco, mi amado. Gracias a Dios que Dios nos permite tener en estos tiempos de enseñanza, digamos, el tiempo de poderme dedicar a fin de que aprendamos cada palabra, cada suceso, cada situación de la Escritura. Y mucho más en este libro tan grande y maravilloso como lo es el libro de Apocalipsis. Claro, entendemos que hasta el capítulo número 14, versículo 20, ahora sí entendemos que ya no están, eso ya lo hemos estudiado, ya no están, obviamente el Redentor, nuestro Redentor está en las nubes, ya no están las primicias y ya no está, ¿quién? Su iglesia, los redimidos del Cordero, ya no están. Mi amado, eso es un descanso como esperanza para, mi amado, los que han sabido en Dios encomendar sus almas. Ya no están los 144,000 que son las primicias de Dios, sus primogénitos, dicho de alguna forma, mi amado, y ya no están aquellos que depositaron la fe en su Salvador, en Cristo Jesús. Ya no se encuentran. Todos están ahora con Jesús a buen recaudo en su granero, dicho de otra forma, ¿no? Están, mi amado hermano, bajo la cobertura de su paz y de su reposo. Pero los que se queden, mi amado, tendrán un daño irreversible. Por eso es que la iglesia a la presente fecha insta un trabajo exhaustivo de evangelismo o de misiones para poder darle a las gentes la oportunidad que también a nosotros se nos ha brindado. ¿Cuál es la oportunidad? La de poder ser salvos. Por gracia somos salvos. Y esa gracia, mi amado, nos hace granjear, sí, de manera, ojo, no diríamos, si no merecida, sino una gracia inmerecida, nos hace poner a buen recaudo de los juicios, de los juicios postreros. Dice pues la Escritura, versículo 1, que se dio 7 ángeles, 7 mensajeros divinos, que tenían consigo, dice la Escritura, las 7 plagas postreras. Entiéndase, mi amado, voy a tratar de ir dándole la pauta a esto. Si como primera pauta, mi amado, son 7. Ya hemos visto, ya hemos analizado, mi amado, respecto de lo que implica bíblicamente cuando se hace ver el número 7. 7 representa, ya por el estudio que se ha tenido desde el capítulo 1, representa totalidad, representa llenura, representa lo absoluto, lo completo. Cuando se habla de 7 se está hablando, mi amado, de lo que Dios puede llegar a ser en su totalidad. Ya lo hemos analizado
analizado desde el capítulo 1 de Apocalipsis, verso número 1, cuando se le escribe a 7 iglesias. ¿Recuerda usted? ¿Por qué 7? Porque representaba totalidad, no se limita a 7, más bien se extiende a la totalidad de lo que representa la iglesia. No me pregunten, no, pero ¿por qué no 8 mejor? Pero que Dios prefirió escoger este número para poder representarse Él mismo en su llenura. ¿Por qué? Si quiere un porqué, deberíamos de verlo bajo el marco estricto también de lo que representa la mundanalidad en su totalidad, el cual es 6. De ahí que se toma también como base que el mundo será representado bajo el esquema de la trilogía demoníaca al 666. No quiero adentrarme en un estudio numerológico, ya que, insisto, este asunto del 7 ya se lo ha tratado ampliamente en estudios pasados. Como segunda parte, son consideradas también no solo el número 7 porque abarca la totalidad de los juicios, sino que también se le da el término de plaga, porque, amado hermano, una plaga tiene también características peculiares. Para que una plaga sea considerada como tal, hay que considerar también aspectos propios de lo que representa el término. Es decir, para que algo sea considerada una plaga, tiene que ser primeramente visto bajo el esquema propiamente del conjunto que esto representa. Una plaga no puede ser, por ejemplo, mi amado, que te pique una hormiga. Ay, hermano, una plaga, no, es una hormiga. Debe ser algo macro, debe de ser algo agrupado en cantidades innumerables. Si te llegase a picar todo un hormiguero, eso sí es una plaga. Una cosa es que te pique un mosquito y otra cosa es que te caigan 100 mosquitos. Hay gente que cuando va al campo de visita, los mosquitos se ponen babero y dice: sangre nueva tenemos, y le caen como plaga, ¿verdad? Los que son del lugar dicen: un mosquito. Ya los mosquitos los conocen, hasta hacen de la mano, los llevan de largo. Pero al visitante, amado hermano, le caen, pero sí, como que han llegado los bocaditos. Para que la plaga, insisto, sea considerada como tal, se debe de entender que una plaga cumple características. Y una de esas características es que esto se lo considera bajo el término de la masificación. Algo grande, algo que esté compuesto de muchas cosas. Una plaga, mi amado, no es una rana, pero si le pone 100,000 ranas, 1,000,000 de ranas, eso es una plaga. ¿Sí me hago entender? Creo que esta parte, ¿no? Un piojo como quiera, pero si usted tiene la cabeza como un nido de piojo, eso es una plaga. Mi amado, la plaga, insiste, tiene características. Primero, representa sin multitud, un conjunto de muchos. Segundo, para que sea también considerado plaga, tiene que ocasionar como segunda característica daños graves. Mire que vamos aprendiendo. Daños graves. Una plaga puede venir, pero si no causa ningún daño, no es plaga. Sí, la plaga es porque hay bastante. Pero insisto, si solamente pasan y se van, digo yo, no importa que venga la plaga, que venga pero que se vaya tal como vino. Pero si una plaga, como lo que sucede en los sembríos allá, sobre todo en las regiones occidentales, mi amado, hablando en el viejo continente, cuando allá caen las langostas, no solo que son innumerables, sino que cuando caen sobre los sembríos arrasan con todo, hasta el punto que no dejan ni siquiera que comer. Es decir, causan un daño gravísimo. Mi amado, ¿qué decir de la pandemia? Fue considerada por eso mismo como una plaga, porque no solamente, mi amado, golpeó a muchos, sino que iba dejando como rastro la muerte y el dolor de aquellos que estaban afectados.
produjo daños graves. Mi amado, dentro de este tipo de características, es decir, abundancia y un elemento dañino constante, nocivo, a eso la Biblia lo denomina una plaga. Y la Biblia dice en Apocalipsis 15, verso 1, que estos 7 mensajeros de Dios, mi amado, llevarán obviamente consigo 7 plagas y son postreras. ¿A qué se refiere el texto? Que serán las últimas plagas. Las últimas. Pero, mi amado, créame con esto que les quiero decir. Dios reservará como juicio al último lo mejor. En cuanto a juicio, Dios va a reservarse lo mejor de sus juicios. Lo dejará para el final. ¿Por qué no al inicio? Porque todavía estaba su pueblo, Israel, y todavía estaba su iglesia, los redimidos del Cordero. Se aguantó. Pero vaya que ya se vieron muchos de sus juicios. Pero lo final, Dios dirá, es lo mejor. Es la pincelada final de la obra de arte respecto de sus juicios. Y allí, cuando terminen esas 7 plagas, entonces ocurrirá algo que se menciona en el verso primero. ¿Qué cosa? Se consumará la ira de Dios. Así como Jesús consumó la redención, ¿sí? Siendo Él, mi amado hermano, el que le daría la pincelada final a la obra redentora de Dios, cuando lo dijo en esa cruz diciendo, consumado es. Dios también, mi amado, dará su pincelada final diciendo en la última plaga, consumada ha sido mía. Es decir, me he quedado satisfecho de haberles dado lo que se merecía. Usted dirá, qué bueno que es Dios. Mi amado, usted sea honesto. Vamos haciendo un ejercicio. A su lado hay alguien, ¿verdad? Si está sentado solito, bueno, se salvó del ejercicio. A su lado hay alguien, ¿verdad que sí? Bueno, estamos sentados así. Todos los que están del lado izquierdo, desde la pared, si tiene alguien a su lado, hace el ejercicio. Si no, no. Los que están sentados del lado izquierdo, ¿ya? Sí se identifica, ¿no? Si usted tiene a alguien a su derecha, le ruego que con su brazo derecho, si esto lo hago solo por ejercicio, yo no acostumbro a hacer esto, usted me conoce. Si está de visita hoy por primera vez, le tocó. Si tiene alguien a su derecha, no importa si es conocido o no, suavemente, por favor, suavemente, con su mano, ¿sí?, derecha, empújelo por el hombro, despacito, cuidado, no busque la silla. Despacio. Vamos. Si está sentado del lado izquierdo, dile a su derecha. Si tiene alguien al lado a su derecha, dile, te fregaste, ñaño. Y lo empuja, suave. Si hágalo con toda confianza, que no le va a pasar nada. Despacio. A los que están recibiendo el empujón, les pregunto, ¿cuánto tiempo lo podría llegar a soportar, a resistir? ¿Duraría usted que lo empujen así todo el tiempo del culto? ¿No? No. ¿Todo este día? ¿Todo el mes de julio? ¿Todo lo que va del año 2022 lo soportaría? Usted en algún momento va a decir ¡ya! Se despertaron todos los días. ¡Basta! ¡Para! ¿A dónde quiero llegar? Dios nos ha soportado desde el huerto de Edén. Yo, mi amado, créame, quiero que entendamos a Dios.
Dios nos ha soportado, nos ha tolerado, nos ha aguantado desde el huerto del Edén. Bíblicamente, acompáñenme a la escritura. Venga conmigo, por favor, a la Biblia. Si quisiera leer algo aquí dentro del contexto de mis palabras. Dice el Espíritu Santo de nuestro Dios. En el libro, de segunda de Pedro, capítulo número 3. Segunda carta a Pedro, capítulo 3, verso número 9. ¿Lo tenemos, mi amado? Está casi al final de la Biblia. ¿Ya lo encontró? Segunda epístola a Pedro, capítulo 3, verso número 9, dice el Señor no retarda su promesa. Y ojo, no solamente vea esa promesa como la promesa de redentora, también Dios ha prometido que nos va a dar castigo. Quiero que lo vea en todo su amplio espectro. ¿Amén? Dios ha prometido todo, tanto cosas buenas para nosotros como cosas malas para los desobedientes. ¿Sí? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y entonces, ¿qué está pasando? Dirá cualquiera. Sino que es, ¿qué cosa es el Señor? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno muera, que ninguno perezca, sino que todos, mientras Él esté esperando, que todos procedamos a ¿qué cosa? ¿Y por qué al arrepentimiento? Porque si no nos arrepentimos, también la promesa de destruirnos nos va a caer sobre el cogote. Dios es paciente, tan paciente, mi amado, que nos ha esperado desde el huerto de Edén, desde el primer día en que Dios creó al hombre. Mira, Dios hubiese querido matar, fulminar a Adán y a Eva de una vez, pero no, Él fue paciente. Un ejercicio, pero ya personal. Cierre sus ojitos, rapidito, cierre sus ojitos. Lo cerró. Acuérdese del último pecado que cometió. El último. ¿Ya se acordó? ¿Sí? ¿Se acordó? Cualquier cosa que haya cometido. Se le salió una mala palabra. No sé, mi amado, de pronto un pensamiento tenebroso se le vino a la mente. Algo totalmente fuera del orden de Dios. Se cogió ese dinerito por ahí que no tenía que cogerse al marido. Me acuerdo así, cuando le abrió la vida del marido, le sacó el billete. ¿Ya? ¿Se acordó? Cualquier cosa. Abra sus ojitos. Mi amado, eso que usted cometió, la Biblia dice que es pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pregunto, ¿por qué no estamos muertos? Dios es paciente y en su paciencia no quiere, Él no desea, amado hermano, matarnos. Él no desea someternos a juicio, no desea castigarnos, pero Dios no puede dejar pasar por alto su estatuto, su propia palabra. Dirá una madre, no quiero castigarte, pero tu conducta no me deja otra salida que hacerlo. Creo yo que una madre no está esperando, ¿no? Creo yo que una madre no está esperando. Ay, ojalá que mi hijo mañana se levante tarde, no vaya a la escuela y me meto palo. Ay, Señor, que no vaya, que se quede dormido para meterle palo. Ninguna madre pide eso. Más bien creo que pasa todo lo contrario. Yo no creo que mi hermano que trabaja en la fuerza, sí, no es que haga la gracia, trabaja en la fuerza del orden. Sí, yo no creo que mi hermano diga, ay, ojalá que mañana me salga un ladrón para meterlo a la cárcel. No, él quiere más bien que no haya ladrones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, que no, él no quisiera toparse con gente delinquiendo. Porque es triste, mi amado, saber que alguien
alguien que es llevado preso, ese alguien tiene mamá, tiene papá, tiene hermano, hay sufrimiento, hay dolor, hay todo. Sin embargo, si él sale y se encuentra con alguien cometiendo un ilícito, a él no le queda más que ejercer, ¿qué cosa? La autoridad. Dios tiene el mismo sentir de nosotros y dice: yo no quiero meterle mano, yo no quiero castigarlos, pero si ustedes persisten en continuar con la maldad, no me dejan más, ¿sí? Con más opciones. No hay más opciones. Amado, el Señor ha agotado todo para no condenar al hombre. Agotó todo hasta el punto de dar a su Hijo para que, creyendo en Él, no nos caiga el hacha. Pero si pese a esto, mi amado, rechazamos la gracia, no le dejamos más opción a Dios. Dicho esto, mi amado, en el versículo número 2, lo inevitable se ve venir. Vi también como un mar de vidrio. ¿Sí? Ya lo tenemos, Apocalipsis 15, versículo número 2. Vi también como un mar de vidrio, sí, muy semejante al que se menciona en Apocalipsis 4, verso número 6. Rapidito, no pierda el 15, no lo pierda, venga rapidito por favor a Apocalipsis capítulo número 4, verso número 6. ¿Qué se decía allí? ¿Lo tenemos? Cuando están ahí, mi amado, en la adoración celestial, dice el Señor, versículo número 6, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto a ese mar de vidrio, que parecía como cristal, es decir, transparente, junto a él, ¿qué estaba? El trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Y ahí obviamente está en ese trono, ¿quién está ahí? Dios, el Padre. Luego aparecerá el Cordero comiendo la cuenta. Mi amado, ahí está el trono. Y cuando todavía no está en el juicio ejecutándose, ese trono es el piso donde se deposita ese trono es transparente, como vidrio. Pero ya en el capítulo número 15 ha dejado su color habitual, ha dejado la transparencia. Ahora ese trono, mi amado, respecto de lo que se podría ver, me adelanto mucho. Si ese trono, mi amado, bueno, así creo que tengo aquí una. Bueno, dejémoslo en el piso de los ángeles. Mi amado, ese trono se ve, de acuerdo a lo que se lee, como un mar de vidrio también, es el mismo, pero ahora tiene, ¿qué cosa? Ahora tiene una composición de mezcla. Ha dejado de ser transparente. Ahora se ve el piso como que si estuviese mezclado con fuego. Sea honesto, ¿a cuántos le cambia el color de la cara cuando están encolerizados? Peor, si usted tiene es de tez clara, se ponen como focos. Así como cuando uno se enferma se pone medio verde, medio amarillo, medio blanco. Mi amado, cuando uno está con coraje, ¿verdad? Por lo general, aún uno siente que hasta la cara, el rostro, le quema. El cielo ha cambiado, o el trono de Dios en cuanto a lo que se apreciaba en Apocalipsis 4:6 ha cambiado de aspecto. Pasó de ser algo cristalino, transparente, a convertirse en algo rojizo y candente. ¿Por qué, mi amado? Por 3 razones esenciales. 3. Vamos a ver en detalle. Yo le dije que lo íbamos a ver. ¿Por qué Dios tiene que ejecutar sus juicios? Y voy a ir, mi amado hermano, respecto de esto, a hacer un análisis en el orden que creo yo, ya de manera como apreciación personal, del por qué Dios
porque tiene que ejercer su juicio divino contra la humanidad. Primer punto o primera causa por la que el juicio de Dios va porque va. Hebreos capítulo 10, verso 29. Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿Lo tienen? Sí, hay algunas cosas, voy a avanzar algo un poquito apresurado. Y dice, Hebreos 10, verso 29. Poco con esto. Primer punto, y me parece que es uno de los más esenciales. ¿Cuál? En que la humanidad, amado, ha rechazado a Jesús. Rechazar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el texto, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que o al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere, ¿qué cosa? Por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere al rechazar a Jesús, mi amado, se comete el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque juntamente con esa actitud de rechazo hacemos afrenta al Espíritu de gracia. Es ahí el pecado imperdonable. ¿Cuál es ese, hermano? El adulterio. No, el adulterio tiene perdón. ¿Cuál, hermano? Rechazar a Jesús. La blasfemia contra el Espíritu Santo consiste, llamado, en que luego de haber sido redarguido por el Espíritu para recibir a Cristo, tú te mantienes en tu terquedad, en tu necedad de pecado y dices no. Y sabes que internamente el Espíritu te está diciendo, ahora sale al frente, recibe a Jesús. Recuerda, luego de haber rechazado a Jesús, luego lo dirá, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no hay, sino una horrenda expectación de qué, de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no hay. En el Evangelio de Juan, continuando en ese mismo esquema, en el capítulo 12, versículo 48, mira lo que nos dice el Señor. Juan capítulo 12, verso número 48. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu de Dios, el que me rechaza, ¿lo tiene, mi amado? El que me rechaza. ¿Y cómo se puede rechazar a Jesús? Primer punto, no recibiendo, ¿qué cosa? Su palabra. Y cuando hablo de no recibiendo su palabra, es decir, que cuando tú escuchas lo que se te predica y cierras tu corazón sin que tú lo reconozcas, al desobedecer lo que se dice, estás implícitamente rechazando a quien representa esa palabra, a Jesús, al Espíritu de Dios, a Dios mismo. Es como que si un hombre que te está constantemente de pronto insinuando que quiere ser tu enamorado, dice, ya, pues acéptame, tú me gustas, ella está ahí, y tú siempre estás, no. Va a llegar un momento en que esa persona te dice, yo nunca más le voy a proponer para que sea mi esposa. No digo de que de pronto ese hombre sea el que te va a hacer feliz. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero si tú lo rechazas automáticamente, de tanto que lo has rechazado, él puede tomar la decisión de nunca más hacerte la propuesta. Y
y tú a otro que de pronto por ahí medio bailarín, medio salserín, dices, ya pues sea mi mujer, sí. Y pum, le abre la piel. Y con premio. Ni un mes de casada. Ya te adornó la cabeza. Y ahí tú dices, ay, pero ¿cómo lo rechacé al otro? Y el otro, hermano, trabajador, honesto, responsable, hijo de Dios, cristiano. ¿Y por qué no? Es porque como es feíto, amado, ¿quién te ha dicho? Bueno, hay que tener cierta gracia para poder por lo menos apreciar, ¿no? Si usted es medio desengañadito, por lo menos vístase bien. Dicen por ahí tampoco que no hay novia fea, sino mal arreglada nada más. ¿Verdad? Claro, no. Para toda chancleta Dios tiene una botella. El que rechaza a Jesús, ¿y cómo lo puedo rechazar? Rechazando su mensaje, su palabra. ¿Y qué ha dicho el Señor? Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y hay mucha gente que a cada invitación del Señor para la redención dice, no, después. Sí, después, ya cuando sea viejito, cuando sea como el pastor ahí, ya. Cuando se me caiga el pelo ahí, voy a decir eso. Amado, la gracia de su perdón no depende de ti, sino de Dios. Tú no vienes a la salvación porque a ti te place, es porque el Espíritu de Dios te redarguye, hermano. Y si tú cierras tu corazón al llamado de Dios, mi amado, Apocalipsis 15 se cumplirá en tu vida. Primer aspecto, por lo que Dios no le queda más que ejercer su juicio, su día de la ira. ¿Por qué? Porque han rechazado a su Hijo. Hermano, el hombre se da el lujo de rechazar al Hijo de Dios como Salvador personal. Imagínate que Dios te diga a ti, da a tu hijo al que más amas, dalo por todos los cacheritos que se ponen aquí afuera, sacrifícalo. Tú mismo dególlalo a tu hijo por amor a ellos. Imagínate que tú, frente a semejante desafío, agarras un puñal y se lo entierras en el corazón y tu hijo desangrado, mamá, ¿qué estás haciendo? Cállate. Al hacerte daño, yo mismo me hago daño. Y lo haces. Y tu hijo muere desangrado. Y ahora tú con la sangre de tu hijo embarrada en tus manos vas a los del frente por el amor del Señor. Díganme que el sacrificio de mi hijo ha valido la pena. Vengan todos arrepentidos a Cristo. Y todos al verte, ¡ja, ja, ja, ja! Dime tú, ¿qué harías tú? ¿Ah? Insensatos, ignorantes, no los trataría. No saben lo que acabo de hacer por ustedes. Eso mismo dirá Dios. La sangre de mi hijo fue derramada por ustedes. Insolentes. Primera razón por la que Cristo, amado, sí, es la pieza esencial para que Dios ejecute su vida. Cuando rechazamos a Jesús, Dios dice, no lo puedo soportar. Necesitan recibir mi ira. Segunda causa. Sí, está quedando claro, ¿verdad? Yo creo que sí. Segunda causa por la que el Señor va a derramar su ira. Venga conmigo, por favor. En la segunda epístola de la carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versos 5 al 7. Segunda epístola
de Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 5 al 7. ¿Lo tiene? ¿Ya lo encontró? Leamos, por favor, con bastante atención. Dice el Señor, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 5 al 7. Dice el Espíritu Santo: esto es demostración, ojo, esto es de, ¿qué cosa es una demostración? Sino algo que se lo deja, ¿sí?, expuesto para que otros lo puedan ver. Como cuando alguien dice, a ver, demuéstrame. Dice, mira, ve, esto sí funciona. Y se lo prende. Ah, sí, sí, vale. ¿Verdad? Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo, hablando ya a la iglesia, ¿qué está haciendo la iglesia por causa de querer manifestar la fe de Cristo? Padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. ¿A quiénes? A los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Segunda razón por la que Dios tiene que ejecutar su juicio. ¿Cuál es? Sus redimidos, sus hijos. Todo sufrimiento que como cristiano tú padeces, Dios, mi amado, pasará factura de cobro. Ha dicho el Señor, hablando de su pueblo, sus hijos: vosotros sois como la niña de sus ojos. La Biblia dice que estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus hijos, de sus santos. Cada sufrimiento que tú sufres, valga las redundancias, amado, como cristiano, como hija e hijo de Dios, que tú dices, Señor, pero ¿por qué se han levantado contra mí? ¿Por qué mi marido me golpea desde el momento en que recibí a Jesús? ¿Por qué mis hijos me han botado prácticamente a la calle? Señor, ¿por qué? Y puede ser que mueras en esa condición de sufrimiento, de dolor, solo por defender la fe de tu Salvador. Dios dice, tranquilo. A Lázaro se lo dijo así, explicándole al rico, diciéndole allá en el Seol: en la vida tuvo sufrimientos, dolor, y aquí es consolado, pero tú tuviste en tu vida todos los placeres y aquí serás atormentado. Dios va a castigar a todos los que han ofendido, maltratado y hecho de nuestras vidas una vida de infierno en la tierra. Dios les va a cobrar toda la maldad que hicieron contra el pueblo del Señor. Hay quienes han dicho como padres: no te metas con él, métete conmigo, ¿verdad? Contra mí, él no se puede defender porque él es cristiano, dirá el Padre Celestial. A él yo le dije que no os venguéis, porque mía es la venganza. A él yo le dije, si te aborrecen, perdónales. Eso fue lo que hizo Jesús. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero el Padre dijo, sí, hijo, es verdad, ellos no saben lo que han hecho contigo, pero yo voy a defenderte. También te lo dice a ti, amada iglesia. Pastor, ¿cuánto? Tengo lío por todos lados. Todo el mundo, desde que me he convertido al Señor, me ha maltratado, me ha sido injusto. Tranquilo. Mira que el mundo entero clama justicia. Clama justicia. Y la justicia terrenalmente no se ve. Dios ha dicho, yo pagaré. Yo les daré el pago de todo maltrato que mi pueblo ha sufrido. Aún más, lo dice el Señor
en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10 al 11. Venga conmigo. En Apocalipsis capítulo 6, ¿lo tiene, mi amado? Verso 10 al 11, dice el Espíritu Santo: clamaban a gran voz. Estas son las almas que están debajo del altar. Yo lo he estudiado, ¿no? Solamente lo recuerdo. Son las almas de los que ya han muerto y están delante del altar del Señor, clamando a gran voz y diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Yo me imagino ahí está la sangre de Abel. Señor, Caín se levantó contra mí porque yo fui un adorador cuando era el tiempo de dar sacrificio hacia ti. Y él sintió celo y se levantó y me partió la cabeza con un leño. ¿Quién, Señor amado, hará justicia de eso? Y Dios sabe cómo el chapulín colorado. Yo, pero con una guillotina, hermano. ¿A qué? A destruir a los que han destruido a su pueblo. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. ¿Y cuándo terminará ese poco de tiempo? En Apocalipsis capítulo 15. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Tercera razón por la que Dios tendrá que ejercer su juicio sobre la humanidad. Y esta es un poquito más, digo yo, más conocedora de parte tanto de los que conocen como de los que no conocen la palabra. ¿A qué me refiero? Ven conmigo, por favor. Romanos capítulo 6, verso 23. Aquí creo que tú sí lo podrías llevar. Ay, ese sí me acuerdo. Yo predico ese texto cada vez que salgo los días sábados. Romanos 6, verso 23. ¿Qué dice Romanos 6? Supongamos que nunca me predicaron. Supongamos que nunca le hice daño a ningún hermanito, a ningún representante de Dios, a nadie. Sin embargo, la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice aún más, mi amado, en Ezequiel capítulo 18, libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, verso número 4. Me dice a mí cuando lo tenga. Ezequiel 18, verso 4. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios tiene un juicio para el pecador, un juicio inevitable. Va porque va, y quienes queden en este tiempo por su pecado, amado, verán la ira de Dios. Tienes razón, pueden haber más, pero para mí entender, estas son las tres razones esenciales por las que Dios no podrá dejar sin juicio a la raza humana. Primera, porque rechazaron a su Hijo. Segunda, porque, amado hermano, maltrataron al pueblo de Dios. Y tercero, por causa del pecado que cometemos los hombres. Cuando hay, mi amado, y aquí hay algo importante que quiero por favor que venga conmigo a leer. Este se encuentra en la carta a los Romanos capítulo número 2, verso 5 en adelante.
capítulo número 2, verso 5 en adelante. Dice el Señor, lo tenemos. Este texto encaja a la perfección para que Dios se disponga a derramar su ira. ¿Qué dice el Señor? Romanos 2, verso 5 en adelante. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué es lo que estamos guardando al tener esta actitud? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué les dará el Señor a ellos? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Es decir, sin hacer acepción de personas. Por estas razones, Dios en este preludio anticipa lo que habrá de venir con 7 plagas postreras. ¿Cómo reaccionan en el escenario bíblico los que están redimidos? ¿Cómo reaccionan? Mira, capítulo número 15 de Apocalipsis, versículo número 2. Vi también un mar de vidrio mezclado con fuego. Ya sabemos por qué tiene el fuego. Ahora, ¿por qué ha tomado esa tonalidad? Ese mismo mar de vidrio que antes era cristalino. Porque se está reflejando en ese vidrio, ¿qué cosa? Al que está sentado en donde. Está encolerizado, mi amado. Y Dios se refleja en ese vidrio. Cuando eso, mi amado, quema, nadie puede siquiera interceder por algo. No, mi amado, al contrario, dice el Señor, y a los que habían alcanzado la victoria, ¿sí? Y cuando dice habían alcanzado la victoria, ¿la habían alcanzado quiénes? Las primicias y los redimidos a través del arrebatamiento. Ellos ya alcanzaron la victoria. ¿Por qué? Porque se han mantenido firmes. ¿Sobre quién? Sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca, sobre el número de su nombre. Y ellos están en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Por qué? Porque ahora se disponen todos a qué cosa? Por medio de una alabanza, a rendirle a Dios, ¿qué cosa? Tributación de gratitud. Ellos van a cantar, llamado, un cántico para que Dios, llamado, sienta el respaldo de que todo lo que va a hacer es justo y verdadero. Parece mentira, amado. En la tierra tenemos obligación y ordenanza de Dios de mordernos la lengua cuando vemos la injusticia. Ya quisiera un creyente que sabe que se está haciendo injusticia sacar la mano y romperle los hijos. Ya quisiera, pero dice no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús dijo en plena acción: yo quisiera mandar ahorita por orden que vengan 12 legiones de ángeles y hagan pedazos a estos viles, perversos. Pero no, dijo el Señor. ¿Cómo entonces no se cumpliría lo profetizado, ¿sí?, por los profetas acerca de mí? El Hijo de Dios tiene que morir. Y así, mi amado, con esa pasividad tragó grueso y entregó su vida, como le dice la Escritura en profecía, no abrió su boca, fue llevado como el cordero al matadero. Así a veces nos toca a nosotros pasar por lo mismo.
El diablo se levanta, toma a tu marido, toma a tu mujer, toma a tu empleador, hasta el pastor lo puede tomar. Y te hace padecer. Pero el creyente que sabe a quién le sirve y a quién le dio su vida, lo soporta todo por amor a su Redentor, mi amado. Porque Él vale la pena. Si te puede pasar por el sufrimiento, vale. No dice, ay, el pastor me recogió de la iglesia. Uy, mi marido me engañó, ya no voy más a buscarle, ya no oro. ¿Cuántos creyentes? Hay creyentes de cristal ahora en la actualidad. Creyentes, ¿verdad? Así de nosotros decimos que ya fuera, actualmente hay una generación de cristal que de la nada se resquebraja. Yo creo que también vivimos en un tiempo donde hay cristianos de cristal que medio nos toca. ¡Ay, hermano! ¿Qué pasó, hermano? Es que esa palabra estaba muy dura. ¿Y qué quería? Si está en adulterio, ¿qué quería que le diga? Ay, hermana, arrepiéntase de ese error. Adulterio, se va al infierno. Ay, hermano, que no sé, hermano, no voy a subir. Hermano, yo no morí por ti. Jesús murió por ti. Y a Él tú le saliste muy caro. Su sangre. Amén. Amado hermano, la palabra de Dios nos dice que estos cantaron un cántico. Y un cántico que hoy vamos a cantar. Póngase de pie un ratito. Un ratito, sí. Un ratito de tener un ratito. Y dice la Escritura, verso 3. Abra su Biblia, no deje la Biblia. Si no, ¿cómo va a cantar? ¿No tiene? Claro, hermano. Ay, hermano, es que esa canción yo no me la sé. Por eso mismo, ahí está escrito, para que se la sepa. Y dice la Biblia, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cual también es el cántico de ¿quién? Del Cordero. Y dice, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te negamos, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Amén. Te mira. Amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Alabanza y gloria. Aleluya. Gloria sea a nuestro Señor. Porque sus juicios, mi amado, son justos y verdaderos. Amén. Mi amado, esto se canta con gratitud en el cielo y se canta con esperanza en la tierra. Amén. Mi amado, no se parte de su Dios. El juicio viene porque viene. A nosotros se nos ha dado promesa de ser librados de la ira venidera. Amén. Soporte todo mal que pueda sobrevenirle aquí y ahora. Lo que hoy, mi amado, estamos sembrando con lágrimas, mañana lo cosecharemos con gozo en la presencia de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Creo que es válida para terminar. Hoy tenemos cena para los que no han podido cenar. Pero creo que es válido preguntar. Sí, muy válido preguntar, amado, respecto de cómo has recibido el mensaje de Dios en